Central y creo que otras universidades del país, también artículos publicados, invitada a distintas universidades nacional e internacionalmente a dictar charlas, consentida de nuestro Instituto de Filosofía, invitada también a todas nuestras clases y a nuestras charlas. Nos va a hablar entonces sobre, el título es más largo, pero el tesis es individualismo. Bueno, muchas gracias. Gracias a la profesora Cisneros por su gentil introducción. Yo quería hacer dos agradecimientos bien puntuales. Uno, al profesor Gabriel Morales, jefe del Departamento de Filosofía de la Praxis de esta escuela, por habernos convocado acá, y especialmente al profesor Ricardo da Silva, que es el artífice ya tradicional de la sociedad de la Semana de la Filosofía. Ya no sé cuántos años lleva, 2 años coordinando, pero se siente muchísimo. Muchas gracias. Bueno, a partir de la introducción que hizo el profesor Ojeda, ya que le sobraron unos minuticos que yo a lo mejor me voy a agarrar. Mira, no me viste. Yo quiero partir de algunas consideraciones que él ha propuesto y que además me van a servir para introducir el tema del individualismo tal como quisiera proponerlo hoy. Para empezar, fíjense los autores que escogió para aproximar el concepto de sociedad civil. Hegel, Marx, Gramsci. Lo fundamental. O sea, si usted quiere saber o aproximarse qué puede significar sociedad civil en términos liberales, no lo haría a partir de ninguno de los tres. En el caso de Hegel, porque Hegel reduce sociedad civil en él sí es lo que no es Estado, y la única existencia moral para Hegel está en el Estado. En la sociedad es imposible posibilidad de orden y de existencia moral. Entonces Hegel no nos va a servir. En el caso de Marx, asocia la sociedad civil al concepto de burguesía, como si la burguesía fuese algo malo. Y en perspectiva republicana, que es la tradición que yo estudio, bueno, también me estudio las otras, pero la que está cercana al concepto de sociedad civil, el problema de la burguesía es justamente la conquista de la libertad. En nomenclatura marxista, la burguesía sería la enemiga de lo humano, en el sentido propiamente consono con la tradición, de donde sale no solamente la burguesía como concepto, sino sobre todo como experiencia histórica. La burguesía es el reconocimiento de la fundamentación de la persona y además la democratización en el ejercicio del poder político, en la creación de riqueza y en el acceso a la condición de propietario. Porque una comunidad de burgueses sale desde la iniciativa individual, que nadie se la otorga, sino que ellos lo buscan para crear riqueza fuera de un orden donde la condición de riqueza era hereditaria. Y el que tiene la riqueza tiene el poder político en ese contexto histórico de donde surge esto. Por tanto, el que a partir del esfuerzo propio, de la iniciativa propia, genera riqueza y va, por supuesto, regateándole el espacio del poder político al noble, estoy hablando de tiempos pre-renacentistas, está en el fondo creando la libertad porque se la está ganando. En ese sentido hay una democratización, utilizando aquí benevolentemente la palabra democratización, tanto en esa conquista de la condición de propietario y por supuesto en el ejercicio de la libertad y en el afianzamiento de lo que me trae aquí, que es qué significa el individualismo. Entonces, Marx, aquí asociando sociedad civil a la condición de burguesía, habría que discutirle, bueno, cuál es el sentido real en función
de una experiencia histórica de la palabra burguesía. El fin del Estado estaría muy bien, a todos nos gustaría no estar sometidos por el Estado, pero el Estado marxista se fundamenta en un proyecto radicalmente, mejor dicho, totalmente igualitario, con lo cual la posibilidad de expansión de la persona queda reducida a la nulidad. Entonces, obviamente ahí no hay posibilidad de sociedad civil, pero es que no hay posibilidad tampoco para el despliegue de la persona. Ahora, en el caso de John Locke, que es uno de los autores que mencionó el profesor Ojeda, aquí sí comenzamos a aproximarnos a el sentido tanto de la sociedad civil y también del individualismo. Y también de una palabra que quisiera traer a esta discusión, que es la palabra egoísmo. Políticamente, desde por lo menos en nuestro siglo XVIII, digo, en la experiencia occidental, el egoísmo es una condición que también se puede ejercer, se debe ejercer en sentido liberal de un modo virtuoso. El egoísmo es una condición virtuosa, porque pensando en usted mismo y respetando las reglas de juego y además el contacto con el otro, la condición del otro, sin querer termina produciendo beneficio hacia toda la comunidad política. Y ese es el fundamento tanto de nuestro liberalismo político, digo, el liberalismo político como lo podemos concebir, por supuesto, de el propio capitalismo clásico. Las connotaciones actuales negativas en torno a la palabra individualismo, hay una que también mencionó al comienzo de su exposición el profesor Ojeda, que es la palabra atomismo. Eso no son sinónimos. Individualismo es una cosa y atomismo es otra cosa. Porque el atomismo sugeriría que nosotros todos estamos desconectados. Sin embargo, usted puede ser individualista conectado con el otro. Más bien, es posible que en el atomismo no estemos realizando individualismo, estamos simplemente perdidos. Somos hombre-masa, que es una de las cosas que voy a desplegar a continuación. Bueno, yo voy a tratar de seguir aquí un orden más o menos coherente, pero lo reduje mucho y no sé cómo quedó este recorte. Voy a, primero, a hacer una distinción entre la idea de comunidad como cuerpo político y la idea de individuo. Voy a partir de Thomas Hobbes. Para Hobbes, la comunidad representada en el cuerpo constituye la salvación de la humanidad. Esto es, los cuerpos naturales, es decir, los individuos, contienen para Hobbes la certeza sobre su propia aniquilación, porque corresponden a personas naturales que solo son capaces de desplegar, según Hobbes, el cálculo racional en torno a la imposición de nuestras respectivas apetitos naturales, apetito particular. Recuerden que Hobbes lo que está planteando es que en un estado de naturaleza nosotros estamos en estado de guerra de todos contra todos, todo el mundo utilizando el poder para preservar su vida y bienes. Entonces para él la superación es la creación de un cuerpo nuevo, de un cuerpo artificial. Más allá de las pasiones, configura la condición mutuamente peligrosa de sus cuerpos naturales. Vamos a saltar toda esta parte. El cuerpo nuevo, que sería el Estado, sería el resultado del pacto libremente establecido entre aquellos hombres que son cuerpos con palabra, pero que no pueden permanecer en estado de naturaleza, del cual provienen, porque la palabra es el fundamento de sus luchas existenciales. Acuérdense que Hobbes es el teórico del absolutismo. Entonces, por ello, eventualmente, la palabra nos aniquilaría y siempre nos preservaría la zozobra del miedo de la amenaza. La palabra es la que, originando conflictos existenciales entre todos, también nos habilitaría para conciliar, para dar origen a través del contrato al cuerpo nuevo, el cuerpo artificial que habría de someter en el orden y la correctud a los originarios hombres por palabra. El cuerpo artificial que resulta del contrato
con el que los hombres aspiran a lograr la paz y superar la guerra de todos contra todos es el cuerpo soberano de la comunidad constituida en cuerpo. Aquí la palabra comunidad no está puesta de manera casual. La facultad del cuerpo natural a la que renunciaríamos para dar origen a ese cuerpo soberano sería justamente la palabra. En estado de naturaleza, pasiones hostiles y mortalmente amenazantes se desfogan a través de la palabra, dice Hobbes. En ese estado, palabra expresada por la multitud de cuerpos naturales, el fundamento del caos y de la comunidad política que articula Hobbes, exige la supresión de la palabra expresada y expresable por individuos en el espacio público. La voluntad contractual de constituir a la persona artificial para así aspirar a la paz exige transferir la palabra de los cuerpos naturales al cuerpo soberano del Estado. En adelante solo el Estado actúa, solo el Estado habla. Es decir, esa es la comunidad constituida que estaríamos creando. Lo hace en representación de las personas naturales que lo instituyeron a través del pacto. Ellas son el autor de las acciones y discursos instituidos que representan esa persona artificial. De este modo, la persona natural se desarticula, se descompone en el espacio público y solo podrá representar sus propias palabras y acciones en el ámbito privado, siempre que no ofenda las leyes emanadas por la comunidad soberana. Ok. Bueno, vamos a saltar toda esta parte. Ahora, hay otra facultad del cuerpo que las personas naturales transfieren a la persona artificial que deciden constituir. Ella consiste en la ocupación física de un espacio. Todo cuerpo existe en el espacio y alterna en él su estado de reposo o de movimiento. Mas, lo que es relevante para Hobbes es el asiento donde se posa el cuerpo artificial. Lo denomina el sitio del poder. En estado de naturaleza no hay sitio de poder, porque el poder en todo caso sería la multiplicidad caótica de fuerzas individuales con las que cada quien procura la conservación de sí mismo y la eventual aniquilación del otro. El poder en la multitud está disperso y significa guerra. En cambio, para Hobbes, el poder en la comunidad está en el sitio del cuerpo soberano a efectos de garantizar, imponer orden y paz. Ahora, en perspectiva política liberal, el problema de esta teoría sobre el cuerpo soberano, legada por Hobbes, está en que, en su esencia, el cuerpo identificable como el verdadero sujeto de la soberanía en cualquier estado donde reina el imperio de la ley debe ser, como dice Hobbes, justamente la persona del Estado. Frente a la teoría hobbesiana, el problema del liberalismo es cómo situar el lugar del poder soberano en el lugar de los cuerpos individuos, es decir, de los miembros de esa sociedad civil, o por lo menos de esa sociedad, sin complicarnos con el adjetivo. Okay. Preservando a su vez el imperio de la ley, que no solo garantiza orden y paz, sino muy principalmente la libertad, lo cual necesita alterar la concepción hobbesiana de comunidad. En perspectiva del absolutismo enunciado por Hobbes, comunidad es cuerpo constituido en estado soberano como potestad política suprema que ha de imperar sobre hombres díscolos a fin de proveerles la paz. En contraste, en perspectiva liberal, la comunidad solo puede ser cuerpo constituido por asociación de individuos, titulares de aquella potestad política suprema a la que no renuncian, pero a la que mutuamente se comprometen en limitar a fin de asegurarse la conservación y defensa del orden, paz y libertades. Si bien en la manera de Hobbes existe un solo cuerpo artificial denominado comunidad soberana, o lo que es lo mismo, Estado absolutista, en el espacio político liberal existen dos cuerpos artificiales. Uno es el cuerpo psíquico, integrado por individuos libres, que no son multitud caótica, sino comunidad constituida, garante de su propio orden, y el cuerpo de la persona artificial, que es el Estado. La esencia de ese espacio político es el límite del poder del que están dotados uno y otro cuerpo. La única forma de proteger la permanencia de ese límite es transfigurar el poder constituido, con lo cual la soberanía, como potestad política suprema, encarna entonces en la Constitución, que obliga y somete a uno y otro cuerpo. Recuérdense que a la manera de Hobbes, el cuerpo soberano debe poseer un poder político ilimitado, del cual emana el imperio de la ley como ordenador, incluso neutralizador de las pasiones y voluntades individuales, a efectos de preservar la paz.
Pero en el espacio liberal, la Constitución, esto es, el poder constituido, arbitra en el regateo por el poder que enfrenta al cuerpo del Estado y al cuerpo de la sociedad. Como esto tiene al menos un defecto, ya que sitúa la gestión del poder constituido en manos de uno de los dos cuerpos, el Estado, se impone la siguiente condición. El cuerpo estatal debe ser un organismo complicado y complejo para impedir la organicidad concentrada del poder en un monstruo leviatán. Dispersando el poder y entorpeciéndose mutuamente, los órganos de ese cuerpo cooperan en la aspiración a realizar las premisas liberales, las cuales son vigencia de orden, paz y muy especialmente las libertades. Paralelamente, el cuerpo cívico, el de los ciudadanos e individuos como sociedad constituida, es titular del poder político informal, denominado opinión pública, guardián de la libertad, vigente del sometimiento del cuerpo estatal a la normatividad de la Constitución. Pero la idea de individuos constituidos de cuerpo cívico puede ser contradictoria con la libertad. De hecho, es contradictoria con la libertad, aun preservando en ellos la titularidad original de la potestad soberana. Frente a la concepción hobbesiana del cuerpo único, el Estado, la respuesta liberal enuncia una suerte de bipolaridad de cuerpos del Estado y de la sociedad, lo que parece resolver el problema sobre cómo superar el estado de naturaleza sin renunciar a la libertad y la autonomía de la voluntad de los individuos miembros de esa comunidad constituida. Pero para un autor como Antonio Negri, la idea del cuerpo cívico merece repulsión, porque el cuerpo, no el cuerpo de la persona natural, por supuesto, sino el cuerpo de la persona artificial, supone la unidad indiferenciada de los individuos que, integrándola, se disuelven como sujetos autónomos. Además, para Negri, todo cuerpo posee cabeza, de manera tal que los individuos diluidos y amalgamados en un cuerpo cívico terminan siempre sometidos al dominio de uno solo, porque es que hay una sola cabeza en cada cuerpo, ¿no? Ante la noción de cuerpo cívico, Negri insurge con la noción de multitud. Nótese la coincidencia del término usado por Hobbes y Negri. En Hobbes, multitud era agregación díspara, fragmentada e incoherente de sujetos que han de ser ordenados, constituidos por el cuerpo soberano de la persona artificial que es el Estado. Pero en Negri la multitud es una especie de conjunto de singularidades múltiples, plurales, no unificadas, que en la preservación de sus respectivas autonomías es capaz de actuar a partir de lo común. En contraste, en Negri la idea de cuerpo es expresiva de lo totalizante, lo que fundamentado en la reducción a una unidad implica la exigencia de una sola entidad, una sola voz, una sola voluntad gobernante. Para Negri, y en ello coinciden liberales, semejante cuerpo es consustancial con la degeneración de la política, pero en perspectiva hobbesiana, ese cuerpo representa la salvación de la humanidad, como dijimos al comienzo. Bueno, a Negri no le gustaría que yo propusiese acá que la multitud implica una asociación, una especie de reunión de individualismo, pero es que en el fondo eso es. Con base en el aporte de Negri, creo que la analogía del cuerpo solo cabe ser utilizada para designar al Estado, tal como lo elaboró Hobbes. A ello, a lo sumo, agregaríamos que el cuerpo de esa persona artificial puede tratarse de un Estado absolutista o un Estado liberal. Cosa distinta ocurre con la simbolización de la sociedad como cuerpo. La sociedad nunca es cuerpo. Una comunidad de individuos sometidas a un orden político desprovisto de libertad, tiranías, despotismos, autoritarismos, totalitarismos en todas sus versiones, sí supone cuerpo, pero cuerpo quimérico, porque la cabeza ni siquiera corresponde a los miembros constitutivos de dicha comunidad, sino a una voluntad dominante que procede de otro cuerpo, que es el Estado. La forma gramática que toma el cuerpo cívico es el término pueblo, casi siempre, comunidad de individuos reducida a una unidad monolítica, uniforme, probablemente también disciplinada en algún sentido. Pero la sociedad, sea cual sea su tenor, su escala de liberalismo o de democracia, la sociedad nunca es cuerpo, nunca actúa bajo una voluntad única, es diversa, caótica y plural. La existencia de esa sociedad que nunca es cuerpo condiciona al cuerpo estatal, que nunca podrá legítimamente vaciarla de acción y de palabra en el espacio público en aras de asegurar la pretendida misión hobbesiana de salvar la humanidad. Quiero tocar el punto hombre masa. Contradiciendo a Hannah Arendt,
Debo afirmar que el hombre masa no es producto del liberalismo, al contrario. El hombre masa es aquel que se ha desprendido de sus responsabilidades como individuo miembro de una sociedad y que además ha renunciado tácitamente al goce de la libertad. El hombre masa es un sujeto encapsulado en la nadería, sin identidad propia, sin propósito, sin sentido, extraído de su necesidad y obligación moral de comprenderse así en relación con su propia sociedad, suprimido el compromiso implícito de encontrarse con el otro y en consecuencia abstraído por voluntad propia de su capacidad para juzgar. El hombre masa se desprende del entendimiento sobre sí mismo y sobre el mundo dado. Por tanto, renuncia a pensar. Eso no es un individuo, eso no es individualismo. Siguiendo autores como Benjamin Constant, Adam Seligman y Graciela Soriano, en términos liberales, el individuo es un sujeto conocedor de sus derechos y deberes, capaz de ejercerlos y de ser garante de su propio orden. El primer interés del individuo es el disfrute y defensa de su libertad personal, lo cual implica relacionarse con el otro en el énfasis por construir y preservar las condiciones políticas para que la vida en sociedad no constriña arbitrariamente la autonomía individual. El hombre masa decide ser indiferente y vegetal en la pasividad, tanto en su propia vida como en relación con su entorno. Como efecto, logra ser captado por cualquier proyecto político que excite sus emociones y le otorgue alguna identidad que ese hombre masa no ha contribuido ni siquiera a crear, pero que lo absorbe sin resistencia, irresponsablemente, porque esa inscripción no la realiza en la autonomía de su juicio, sino como cuerpo inocuo que se deja arrastrar por la corriente, dota su vida de contenido a partir de la normatividad que emana de esa comunidad heterónoma de la cual ahora forma parte de manera subordinada. Ahora, para el comunitarismo, toda forma de colectivismo, el individualismo no vale nada frente a una comunidad moral, donde lo que es moral es justamente la comunidad, y donde el bien social consiste en la sujeción del yo privado a la esfera pública. En contraste, en autores como Francis Hutcheson, Ada Ferguson, Adam Smith, encontramos que la tradición de la sociedad civil, que es ante todo una construcción ética, consigue una determinación universal hacia la benevolencia en la humanidad como atributo propio de la naturaleza humana. Ello fomenta reciprocidad, compasión, empatía, la base para la interacción humana, más allá de los cálculos del simple intercambio y del simple consumo. Como refiere Adam Seligman, el liberalismo considera a la sociedad como un elenco de individuos moralmente autónomos, cada uno con su propio concepto de la vida buena, preocupados por la vigencia, sus principios de justicia y de derecho universalmente válidos. En Rousseau, leemos la afirmación del respeto por lo singular individual, ya que concibe el orden político como la preservación del conjunto, que sería la república, que nunca puede lograrse a costa del sacrificio de una de las partes. No existe salud pública si todas las partes no están aseguradas, porque será la tiranía y no la invocación al orden político la que demandará el sacrificio de los individuos por el interés de la comunidad. En Rousseau interpreta Mauricio Virolio, la libertad moral reside al interior de cada individuo, cada quien la regula por amor a la justicia y la moderación. A cada individuo liberal le interesa ser virtuoso, porque no es sabio olvidarse de su participación en lo público y poner en peligro la preservación de las libertades. El individualismo invoca el derecho de cada quien a sentir, a pensar, a juzgar a partir de sí mismo, porque para que exista la libertad, el juicio ha de ser autónomo. La dirección colectiva de las pasiones y los pensamientos de las personas oscila entre la aniquilación o la restricción severa de la libertad individual. En esa trinchera individualista reside la defensa ante quienes conciben a la comunidad política como derecho igualitario para interferir u oprimir al otro, arbitrariedad que nunca podría legitimarse ni aún a partir del eventual consentimiento colectivo a renunciar a la libertad. Frente a los colectivismos, comunitarismo y el fenómeno hombre-masa, la trinchera de la libertad es la autonomía individual, donde, como dice Claude Lefort, el pensamiento solo permanece alerta si el individuo puede dejarse sacudir por la duda. Gracias.